La decisión de seleccionar candidaturas con base en encuestas se toma en un contexto legal de régimen de partidos muy complicado. Es un contexto legal impuesto por el orden neoliberal que privilegia la influencia del dinero en la política y por lo tanto privilegia el uso de aparatos, el uso de estructuras, de cosas muy costosas, de publicidad, de propaganda, de campañas, de asesorías de imagen, es decir, de toda esta industria electoral que se fue convirtiendo en un negocio paralelo, merced al neoliberalismo, y que además aseguraba que el que tuviera más dinero era el que tenía mayores probabilidades de acceder a una candidatura o a un puesto de representación. Y es necesario darle la vuelta a este marco sin violentar la ley, porque llegamos a la presidencia como parte de una lucha pacífica, democrática y legal. Por lo tanto, tenemos que respetar el marco legal. Es un asunto complicado. Hacer primarias significa invertir un dineral. No hay forma de impedir que distintos aspirantes a una candidatura inviertan dinero, que sus simpatizantes metan cantidades, etcétera, como ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos las primarias son un juego de fortunas y pues hay la tendencia de que gane el que invirtió más en publicidad, blanca o negra o gris o roja, no importa, pero el que metió más dinero tiene más posibilidades de ganar, va a ser más conocido, va a concitar el apoyo de los medios, así sea un apoyo pagado, etcétera, ¿no? Evitar estos escenarios en Morena implica buscar una manera alternativa de detección de las preferencias de la gente para con uno u otro candidato. Y eso lleva al método de las encuestas. De hecho, se empieza a aplicar en el PRD desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque esto permite detectar con mayor precisión, con mayor fidelidad, las preferencias de la sociedad, sin pasar por aparatos burocráticos, por organismos, por una pugna, etcétera, ¿no? Entonces se encontró que es el método más prístino, más transparente, más leal, más fiel al sentir de la sociedad. Y por eso se elige a los candidatos y a las candidatas de Morena por encuesta, y así está establecido en el estatuto del partido. Bueno, es que en Morena todavía hay el lastre y la contaminación de una vieja cultura política de ambición personal. Esto es inevitable y es ineludible. No podemos engañarnos y pensar que todas y todos los militantes de Morena ya tienen una conciencia regenerada, pues no. Entonces, cuando yo estuve en la comisión de encuestas, me tocó ver a muchas personas que aspiraban a un cargo, que llegaban a verme ya con la encuesta hecha, bajo el brazo, a decirme, mira, yo ya hice la encuesta, ni te molestes, yo gano la encuesta. Yo les decía, sí, pero esa encuesta la hiciste tú, no la hizo la comisión de encuestas, la pagaste tú, por lo tanto es lógico que te favorezca a ti, y la que vale es la que hace la comisión de encuestas. Y cuando no quedaban en la comisión de encuestas, pues se enojaban y acusaban que había habido mano negra, que había habido chanchullo, que había habido trampa. Pues sí, porque lo que querían era el cargo, no querían que se hiciera sentir la voluntad de la gente. Querían llegar al cargo incluso pasando por encima de la voluntad de la gente. Entonces, estas acusaciones pues tienen que ver con una ambición de los impugnadores que, mira, en una elección es algo más difícil, pero en una encuesta
Si no la ganas es muy fácil echarle la culpa o a los encuestados, pero como no puedes decir la sociedad es culpable porque no me quiere, entonces le echas la culpa a los encuestadores, ¿no? Hasta donde yo me quedé, abril de 2021, las encuestas se hacían con todo rigor metodológico. No había la decisión de transparentar los procedimientos metodológicos. ¿Por qué? Porque esto traslada la pugna política a un debate metodológico, científico, demoscópico, que es un debate muy complicado. Es un debate muy complicado que simplemente mete a la gente en un meandro de categorías técnicas, de tecnicismos, que no lleva a ningún lado, ¿no? Es como ponerse a debatir seriamente contra los antivacunas. Necesitas recurrir a un lenguaje técnico, que es un lenguaje con un grado de especialización. Entonces, la decisión de mantener a esta comisión de encuestas al margen de debates y de polémicas tenía el propósito de decir, a ver, el entrar a un cuestionamiento del método nos va a llevar a una discusión eterna, en la que es muy difícil y muy complicado encontrar instrumentos de arbitraje. Por lo tanto, el resultado, que además no es de la encuesta, sino de la Comisión de Elecciones, es inapelable. Porque hay que decir que la Comisión de Encuestas trabaja a la limón con la Comisión de Elecciones. La Comisión de Encuestas no toma la decisión de quién va a ser la candidata o el candidato. La Comisión de Encuestas recaba elementos de juicio para que la Comisión de Elecciones tome la decisión última, que es la decisión política. Porque en rigor una encuesta no dice quién debe ser el candidato. Porque no es una pregunta, no se pregunta a quién prefieres de candidato, se pregunta a quién conoces más, quién consideras que es más cercano a Morena, quién piensas que podría ganar. Es decir, son muchas preguntas. ¿Cuál es tu imagen de la trayectoria de estas personas, etcétera? Que pueden tener resultados contrastados. Por lo tanto, la decisión última es política. Pero es una decisión política fundamentada por criterios demoscópicos que, por un lado, reflejan con más fidelidad el sentir de la sociedad y, por el otro lado, ofrecen ciertas probabilidades, iba a decir garantías, pero no hay garantías, probabilidades de triunfo electoral. La idea es muy vieja, viene del PRD. Hay que recordar que en 2012 la candidatura presidencial se decidió por encuesta entre Andrés Manuel y Ebrard. Y Andrés Manuel quedaba arriba, si mal no recuerdo, en 3 de las 4 preguntas, y Ebrard quedaba arriba en 1 de las 4. Y por lo tanto se decidió que fuera Andrés Manuel, y Ebrard acató esta decisión, ¿no? Entonces, es una, insisto, es una decisión que viene de atrás y es uno de los aparatos de toma de decisiones, pero no es el único, también tenemos la tómbola. No hay que olvidar. ¿Y por qué la tómbola? Bueno, pues porque el azar tiene un grado de representatividad muy importante. Y fíjate cómo en la encuesta, el encuestado se decide al azar. Es decir, el que sería el votante, digamos, el votante promedio se decide al azar. Se decide en una muestra aleatoria, ¿no? Bueno, esta muestra aleatoria permite pasar a un lado de esos aparatos que se forman en torno a personalidades
que luego fraguan en corrientes y en tribus, que es lo que queremos evitar. Entonces, no, esto pasa a un lado, y otro tanto ocurre con la tómbola, ¿no? En la tómbola, pues no hay forma de organizar el apoyo a tu gallo, porque va a depender del azar, ¿no? Esto es muy importante porque además garantiza que pasado el proceso de selección de candidaturas pueda haber una rápida recomposición interna. Me parece que el punto audaz y novedoso es decir, la encuesta se va a hacer a población abierta. Bueno, y no tan novedoso, o sea, también viene de atrás, pero esto ha escandalizado a algunas personas porque dicen, ay, pero van a meter las manos otros partidos. ¿Cómo van a meter las manos? Si no saben quién va a ser encuestada o encuestado. Y también encuentro que si se hace una encuesta, se blinda más el resultado del impacto de las inevitables hasta ahora campañas de propaganda que, insisto, distorsionan el sentir de la gente y son uno de los factores más perniciosos y más antidemocráticos de un régimen de partidos. Y esto está relacionado estrechamente con la reforma electoral que se ha intentado y con el plan B al INE. Es decir, ¿qué está defendiendo el INE? El INE está defendiendo el dinero en las campañas, en los procesos electorales, está defendiendo a sus contratistas, está defendiendo a sus asesores, está defendiendo a sus despachos de imagen, ¿no? Está defendiendo a los redactores de discursos, a los que hacen Photoshop con las fotos para que el señor feo se vea guapo. Es decir, factores que no tienen nada que ver con la política o que no debieran tener nada que ver con la política, sino con el comercio, con el marketing. Entonces, así como se hace la reforma o se busca hacer una reforma a este marco legal electoral que privilegia el poder del dinero, pues de la misma manera en lo interno se busca limitar ese impacto por medio de encuestas, es decir, dándole al factor azar un papel importante en la decisión, que no es un volado entre los candidatos, sino es un volado entre quienes van a opinar para tener una muestra lo más representativa posible del sentir social. Muchas veces el proceso se realiza en dos fases, es decir, en dos encuestas. Una encuesta eliminatoria y una encuesta final, ¿no? Como una especie de segunda vuelta de encuestas. Eso ocurre cuando hay muchos aspirantes. Yo creo que es correcto que se apliquen los requisitos y que no se meta a la encuesta a personas que le han hecho daño a nuestro movimiento y a nuestro partido. Y cuando eso ocurre, cuando se les incluye en la encuesta, creo que se comete un error grave. No, eso no debería ocurrir. Ahora, este es un asunto de principio y de principios, pero pues tú tienes que encontrar siempre un balance entre los principios y la realidad y cómo aplicar esos principios a una realidad política en la que se impone una política de alianzas, una estrategia de alianzas. Y esa estrategia de alianzas quiere decir que el adversario de ayer puede ser tu aliado de hoy, ¿no? Esto es consustancial al juego democrático. Es algo que no gusta en la militancia. Mucha de la militancia querría mantenerse pura como el Espíritu Santo, cosa con la que yo simpatizo, pero así no se puede hacer política. La política no es del Espíritu Santo. La política es un juego dinámico en el que, pues mira, si no tuviéramos la capacidad de llamar adversarios a nuestras filas, no habríamos ganado. Es tan simple como eso. Es decir, y siempre lo he dicho y lo sostengo, o sea, si hubiésemos sido
¿Qué te gusta? Socialcristianos, nacionalistas revolucionarios, trotskistas, maoístas, guevaristas. Pues no, con eso no se arma. Ni un frente ganador y mucho menos un proyecto de nación. Un proyecto de nación tiene que ser incluyente. Un proyecto de nación tiene que darle un lugar a cada sector, a la oposición misma. Un proyecto de nación tiene que considerar el lugar de la oposición, el papel de la oposición. A menos que nuestro proyecto de nación sea establecer una dictadura totalitaria, cosa que le encantaría a la oposición que fuera, pero pues no es así. No queremos, ni querremos, ni hemos querido establecer una dictadura totalitaria. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la diversidad del país. Y eso implica abrirse y decir, bueno, tú has estado defendiendo esta serie de ideas, has estado en nuestra contra durante mucho tiempo, aceptas estar aquí, hay un lugar para ti, hay una función para ti, entra, ¿no? Entonces, decía, de primera instancia y como principal reflejo, yo digo, no, a los enemigos no hay que abrirles la puerta. Pero a ver, son los enemigos de hoy, son los enemigos de ayer, son los enemigos de antier, son los enemigos del 82, del 88, del 94, del 2000. ¿Qué es, no? ¿De qué estamos hablando? Entonces, mira, sí es cierto que hemos tenido casos amargos, como el de Germán Martínez, como el de Lili Telles, pero junto con esos hemos tenido casos de compañeras y de compañeros que vienen del viejo régimen, que han desempeñado un papel espléndido en la Cuarta Transformación. Muchos. Y pues eso ha sido a pesar de que hubo reservas, o las sigue habiendo en el caso de muchos, ¿no? Sigue habiendo muchos que se desgarran las vestiduras porque Manuel Bartlett está con nosotros. Me doy, o sea, Manuel Bartlett está con nosotros desde hace muchos años. Y ha sido uno de los compañeros más consecuentes y más luchadores de la Cuarta Transformación. Pero hay unos que siguen amargados con esta historia, ¿no? Y claro, le hacen el juego a la reacción, que como no tiene de qué acusarnos, en lo fundamental nos acusa de que hay muchos de ellos en nuestras filas, ¿no? Y entonces dicen, no, pero si muchos vienen del PRI, pues sí. Sí, claro que muchos vienen del PRI, pues si el país viene del PRI. Si el PRI ocupaba el 80% de la política hasta hace unas pocas décadas. Yo creo que es lícito el desacuerdo, pero también creo que es fundamental encauzarlo, ¿no? A ver, yo creo que es lícito el debate sobre el método, nadie se ha opuesto a debatirlo, y cuando se adopta y cuando se ha ido formalizando y haciendo como cada vez más una parte consustancial del quehacer interno de Morena, pues se ha hecho con el respaldo de una amplia mayoría. Entonces, quienes no estén de acuerdo pueden impugnarlo y pueden promover un cambio en el estatuto para el próximo Congreso y decir, no, vamos a sacar la encuesta y va a ser por primarias. Bueno, peleen su punto, ganen la mayoría de delegados, de congresistas y hagan el cambio del estatuto. No hay problema. En tanto rige este estatuto, tienen que acatarlo, es una obligación de las militantes y de los militantes de Morena acatar el estatuto y actuar en consecuencia. Y si no les gustó el método de la encuesta, generalmente es porque no les gustó quién fue designado a una candidatura con base, en buena medida, en el resultado de una encuesta. Pero hay que apoyarlo, aunque no nos guste, porque la militancia requiere una disciplina. Bienvenida a la disidencia, bienvenida a la polémica, bienvenidos los mecanismos para transformar al partido desde su propia legalidad. Lo que no es legítimo es darle una puñalada al partido en un proceso electoral porque el encuestado no nos gustó, como lo está haciendo Ricardo Mejía Verdeja, en Coahuila, que como no salió él, pues impugna el método,
¿no? Y entonces se sale de la alianza, rompe la alianza pues ejerce el gran chantaje de que él se va a llevar el 3 o el 4% de los votos que Morena necesita para ganar la gubernatura de Coahuila. Eso es totalmente ilegítimo, inmoral e inescrupuloso. Me parece que nuestra mayor fortaleza es la congruencia con nuestros principios, con nuestra ética y con nuestra historia. Tenemos una historia de propuestas. Desde 1982, un sector de las izquierdas mexicanas han venido haciendo propuestas de transformación pacífica del país. En 1988 se dio la gran confrontación para tratar de frenar al neoliberalismo. Nos derrotaron. Y esta vía se ha venido consolidando a lo largo de décadas, y en 2018 hubo un momento de quiebre porque ganamos la presidencia, que es una posición muy importante para impulsar las transformaciones, para revertir la contrarrevolución neoliberal. Y tenemos un proyecto de qué hacer con el país. Y tenemos una propuesta que hacerle a cada uno de sus habitantes. Tenemos una propuesta para la enfermera, para el campesino, para el empresario, para la estudiante de secundaria, para el desempleado, para todos hay una propuesta. Para el enfermo, para el médico. La oposición no tiene esto. La oposición, su única propuesta es volver al estado de barbarie, de saqueo, de inhumanidad y de pudrición general en el que estaba sumido el país hasta 2018. Entonces, pues ellos atacan y sus ataques mismos me parece que los debilitan, como por ejemplo esta idiotez que fueron a decir a tercer grado hace unos días Sergio Sarmiento y el otro Riva Palacio, ¿no? Que $1 millón en billetes de $100 pesaba 1 tonelada. Bueno, así de tontos son los inteligentes de aquel lado. ¿Y por qué hacen esos ridículos? Porque no tienen proyecto, no tienen que presentarle al país nada, salvo estar adversando todo lo que hace la 4T. Y por adversar lo que hace la 4T son capaces de defender a García Luna. Llegan a ese grado. Son capaces de acusarnos de que somos iguales que ellos. ¿No? O sea, llegan a ese grado. Están impulsando una campaña. La campaña Todos son iguales. Es de ellos. Porque ellos saben que están cubiertos de mierda de los pies a la cabeza. Entonces nos señalan y dicen, miren cómo ustedes están igual. Esa es la campaña de acusaciones de corrupción en el entorno presidencial. Pues es querer replicar, ¿no? Las fundadas acusaciones que hay por las fortunas que hicieron en el abuso del poder Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, etcétera, ¿no? Entonces son acusaciones espejo que reflejan su propio vacío de proyecto nacional. ¿Cómo defendernos? Actuando en consecuencia, manteniendo las transformaciones, hablando con la verdad. Si nos equivocamos, diciendo nos equivocamos. Si no nos equivocamos, diciendo estamos haciendo lo justo. Un caso concreto, el metro de la Ciudad de México. Hemos hablado con la verdad. La 4T nunca dijo, por ejemplo, que la tragedia de la línea 12 había sido un sabotaje. Porque no fue un sabotaje. La oposición habría dicho fue un sabotaje. Habrían mentido porque son mentirosos. Nosotros no mentimos. Nunca tratamos de medrar políticamente con las cosas. Dijimos la verdad. No, eso no fue un sabotaje. Fue una falla estructural. Bien. Esto nos da autoridad moral para que cuando hay indicios de sabotaje lo podamos decir, y podemos decir, aquí hay indicios de un sabotaje. Así de claro.
Entonces, me parece que el respeto a la verdad es fundamental porque nos permite, nos entrega la verdad como un instrumento de trabajo. Si la irrespetamos, perdemos credibilidad. La credibilidad se construye a lo largo de décadas. Se pierde en horas, en minutos. ¿Qué le pasa a los comentócratas del viejo régimen? Están desesperados porque la gente no les cree. La gente los sintoniza para no creerles. Su credibilidad está por los suelos. ¿Cómo le vas a creer a Loret de Mola cuando tiene todo un currículum vitae de falsificaciones, de mentiras, de exageraciones, de distorsiones? ¿Cómo creerle a Penilei Ramírez cuando suelta inventos? ¿Cómo creerle a de Mauleón cuando fabrica cables de la Embajada de Estados Unidos que son falsos, que los mandó a hacer a la Plaza de Santo Domingo y los presenta como grandes revelaciones? ¿Cómo creer en esa oposición que cuando consigue material auténtico es absolutamente irrelevante, como en el caso de Salamandra, o qué, Iguana, ¿cómo se llama? No, Guacamaya, ¿no? Pues sí, los cables sí son reales. ¿Y qué encontraron? Que el general secretario mandó comprar boletos para un concierto de Shakira. ¿De veras eso les parece un motivo de escándalo? ¿Eso es el equivalente a una masacre de civiles? ¿Eso es el equivalente a una estafa maestra? ¿De veras? Esas son sus acusaciones. ¿Hay delito en eso? Bueno, entonces fíjate, para ellos la verdad se convierte en un boomerang. Cuando hablan con la verdad se les revierte porque uno dice, bueno, pero ¿de qué me estás acusando? Cuando hablan con la verdad y lanzan la gravísima imputación de que una nuera del presidente alquiló una casa en Houston. Uno dice, ajá, ¿y qué con eso? Ah, que tenía alberca. Ajá, ¿y? Ah, pero es que la casa era propiedad de un señor que trabajó para una empresa que es contratista de Pemex. Ajá. ¿Y luego? Es decir, ellos solitos se hundieron en su propia difamación, en su propia insidia, ¿no? Porque rentar una casa en Houston, gris, por cierto, pues no es delito, no es inmoral ni siquiera. Y cuando además aparecen los contratos de renta y todo está en orden, ¿cuál es el problema, no? No es la Casa Blanca de Peña Nieto. No son los departamentos en Miami de Loret de Mola vecinos a García Luna. No es, o sea, no, esto pues es que alguien rentó una casa acomodada en un barrio acomodado de Houston, ajá. Entonces, así como para ellos la verdad se les vuelve un arma en contra, para nosotros la verdad, cuando la respetamos, se vuelve un arma a favor. Creo que esta es la forma correcta de pelear contra toda esa campaña que tenemos encima. No es que se nos venga, es que la tenemos encima. Pues la tenemos encima desde 2004, desde 2005, desde 2006 y no ha parado. Ahora le están metiendo más. Y sí van a fabricar una cantidad de inmundicia para arrojarla sobre Morena, sobre sus integrantes, sobre el movimiento de transformación. Pero si resistimos todos estos años, pues no veo por qué no vamos a seguir resistiendo. Nuestro enemigo principal no es la reacción oligárquica, la mafia político-económica que fue desplazada de la presidencia, sino nuestra propia vanidad. A veces nos sentimos más capaces de lo que somos y nos creemos más valiosos de lo que somos. Cuando se aspira a un cargo hay una insatisfacción con la vida propia. Cuando se aspira a un cargo
simplemente pensando que ese cargo va a llenar el vacío de nuestra vida. Lo que estamos manifestando es una insatisfacción. Cuando aspiramos a un cargo porque tenemos una tarea y una propuesta específica que cumplir desde ese cargo, entonces estamos ante una aspiración lícita y productiva y útil y positiva. Y por eso a mí me parece que es muy importante apoyar más proyectos que personas, más ideas que nombres, más propuestas que personalidades. ¿Por qué? Porque esas propuestas, si son válidas, las puede llevar a cabo cualquier individuo. Y lo que debiera estar en juego son las propuestas, no las personas. En lo que debiéramos ponernos de acuerdo es en las propuestas. Y si nos ponemos de acuerdo en las propuestas, pues no tiene mucha importancia quién es la persona. Y esto va de la presidencia de la República a la regiduría del municipio más pequeño del país, a una diputación local, a una sindicatura. Entonces, pues me parece que tendríamos que pensar más en las ideas que nosotros, ser capaces de separar nuestro deseo de realización personal, que es legítimo, de un cargo, ¿no? Emperrarnos con el cargo, porque todos somos necesarios en muchos lugares. Hay muchas tareas por hacer. No estamos constreñidos a que sea en el escritorio fulano de tal para que seamos útiles al país. Podemos ser útiles al país en cualquier calle, en cualquier esquina, en cualquier vecindario, en cualquier ejido, en cualquier aula, en cualquier clínica. Seamos médicos o no seamos médicos, seamos campesinos o no seamos campesinos, siempre podemos hacer algo de utilidad por la cuarta transformación, sin estar en un puesto determinado. Las necesidades de acción positiva del país son inconmensurables. No nos damos abasto, no nos va a alcanzar la vida para hacer todo lo que este país necesita que se haga por él. Entonces, pues a mí me parece que no necesariamente es más importante ser funcionario que ser mensajero. Los mensajeros son muy importantes en el movimiento. Quienes tocan puerta por puerta son fundamentales. Quienes reparten el periódico Regeneración, quienes están en el gobierno como servidores de la nación, son importantísimos. Vale lo mismo un servidor de la nación con su chaleco que anda recorriendo caseríos que un secretario de Estado. Entiéndanlo. Son igual de importantes. Entonces, no te empeñes en ser secretario de Estado, no te empeñes en ser alcaldesa, no te empeñes. Puedes ser servidor de la nación y desde allí servir. ¿Cuál es el problema? El problema es que el secretario de Estado gana más que el servidor de la nación. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta de que muchas ambiciones están alimentadas por una visión política muy obsoleta, muy retrógrada, que sigue asociando el servicio con el servirse y no con servir. El servicio con la obtención de beneficios personales y no con la consecución de logros colectivos. Y por eso también es importante avanzar en la austeridad como norma de gobierno, para que la gente no vea los cargos como una posibilidad de enriquecimiento o de acomodo financiero, personal, sino como un sacrificio. Si tienes un sueldo muy mediano, muy promedio, entonces sabes que ese trabajo te va a exigir 12 horas diarias, 6 días a la semana, entregarte en pleno y que no con eso te vas a hacer rico, y entonces tu aspiración a ese cargo va a tener un sentido.
Y va a ser el sentido de la tarea, va a ser el sentido del proyecto, de lo que tú quieres hacer con ese cargo y no de lo que el cargo puede hacer por ti.